Sí, ese es el problema al que me refería. Sí, a ver, Chema, a mí lo que me ha animado a decir lo que he dicho es justamente la búsqueda de una mejor protección y calidad de vida de las personas mayores, porque ese inmenso gasto sanitario en el final de la vida, nos muramos a la edad que nos muramos, no solo se mueren mayores, también se mueren adultas y jóvenes, pero ese inmenso gasto sanitario, lo terrible no solo es que es inmenso, es que es ineficiente y iatrogénico. Es decir, la calidad de vida que nos proporciona es muy mala. Y eso es así porque está pensado para una sociedad donde esa persona mayor tenía todos unos cuidados, todos unos entornos, todas unas otras protecciones que le venían dadas y además era una persona mayor que enseguida se moría, es decir, no estaba pensada para el escenario de cronicidad y por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una sanidad que nos repara y nos pone en circulación y unos servicios sociales que tristemente no han desarrollado tanto todavía su atención primaria, su atención preventiva y muchas veces atienden cuando ya estamos deteriorados de salud, solos y con un incentivo perverso en el tema del copago, que es que tú y yo llegamos a la misma edad al servicio residencial, tú vas a pagar hasta que te quedes sin nada, y yo como ya me quedé sin nada porque me lo tomé en pitillos y en vino, tampoco pago nada. Es decir, tenemos un sistema, y eso con un parque residencial infrautilizado e ineficiente. Claro, hay que reordenar ese triángulo de vivienda, servicios sociales, sanidad, hay que reordenarlo precisamente para que nuestras vidas en el final de la vida sean de mucha mayor calidad, porque en este momento ese terrible gasto sanitario, lo más terrible es que ni siquiera está garantizando una calidad de atención, porque es muy bueno en lo sanitario, pero desconoce los elementos comunitarios y de autonomía que podrían darle un triángulo de vivienda, servicios sociales y sanidad mejor organizado. Por supuesto, todo en aras de la mejor protección de las personas mayores, porque son las que nos vamos haciendo mayores, somos las que vemos con más miedo ese horizonte de pérdida de autonomía o de pérdida de vínculos, con una sanidad muy potente que nos va a reparar, pero luego nos va a dejar en un entorno donde no nos sentimos seguras. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Me ayuda lo que me dices a matizar mejor mis intervenciones para que no se entienda como una carga contra el mayor, sino todo lo contrario. Eso te lo agradezco, Chema. Sí, si me permitís intervenir brevemente en la discusión, que me parece fascinante, yo creo que efectivamente tenemos un grave problema con el diseño de nuestro sistema de pensiones. ¿Por qué? Que me hace compartir en parte lo que afirma Pau. ¿Por qué? Pues porque, como siempre en este país, estamos jugando a una cosa y a la contraria a la vez, ¿no? Entonces, en el diseño de pensiones contributivas que tenemos en España, se incluyen muchas medidas que deberían ser propias de un sistema de pensiones asistencial con objetivo redistributivo y no de un sistema contributivo cuyo objetivo fundamental es el reproducir las rentas en una cierta proporción cuando estás inactivo, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que genera todo tipo de injusticias y inequidades, ¿no?, intergeneracionales, incluso dentro de las mismas generaciones, entre autónomos asalariados, las viudas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a lo mejor lo que tendríamos que plantearnos como política de futuro, lo que pasa que esto políticamente es un tabú, ¿no?, es de una vez y por todas tener un sistema contributivo que sea realmente contributivo, público, pero realmente contributivo, sin elementos que distorsionen la contributividad, y luego un sistema digno de pensiones decentes mínimas financiadas con impuestos para todos aquellos que no consigan generar una pensión digna contributiva, ¿no? Pero lo que no podemos tener es ambas cosas a la vez, y lo que no puede ser es que el Estado tenga que prestar
Pero es que estamos partiendo de una situación de una nueva desigualdad que se está generando, ¿no? Se ha plantado desde una nueva era, base de la precariedad, con menos salarios y por lo tanto, salarios precarios y por lo tanto de una menor capacidad de la fiscalidad con las rentas. Mientras tanto, el PIB está creciendo, es decir, la riqueza que genera la economía está creciendo, por lo tanto, los cacahuetes, yo entiendo que están en las rentas y la gran masa de dinero está justamente en los capitales que están generando la actividad económica. Por lo tanto, creo que en el tema de fiscalidad también hay que empezar a poner el foco también a los beneficios de las empresas, del capital, de toda esa gran masa monetaria que está generando este nuevo modelo productivo y que no está llegando a las rentas. Y por lo tanto, estoy de acuerdo que, bueno, pues habrá que racionalizar todo lo que se tiene que racionalizar. Pero tenemos hoy una gran masa de dinero que se está yendo, ¿no? Que está yendo porque no está siendo introducida en la política fiscal como debe ser, y por lo tanto ya ni contamos con eso porque estamos en una relación de poder que, bueno, no toquemos al capital y a las empresas, que si no ya sabemos que puede. Borja se ha escapado, me ha dejado a mí el papel de moderador y yo sí que os pediría que seamos breves en las preguntas para ver si hasta las 2:15 así pues podemos intervenir todos. Y ya con eso pues vamos contestando de pregunta en pregunta, no más que acumular preguntas. No sé si alguien quiere... Bueno, ha habido una pequeña interpelación a lo que yo había dicho. Yo también iría por el capital, pero hay algún inconveniente en esto de ir a por el capital, sobre todo en el marco internacional en que vivimos. Es decir, si no viviéramos, digamos, en sociedades globalizadas, donde los flujos de capital son muy sencillos, digamos, yo iría a por el capital. Digamos, en este marco en que los capitales escapan, digamos, eso tiene algún problema más, ¿vale? No digo que no se pueda ir, y digamos, hay determinados capitales que realmente tienen poca capacidad de moverse. O sea, digamos, gravar al capital, digamos, al patrimonio inmobiliario, pues es bastante más fácil. Lo que pasa es que, digamos, la capacidad de generar recursos es también bastante más limitada, ¿vale? O sea, entre el país que saca más por este tipo de impuestos patrimoniales, de propiedad y tal, y el que saca menos, pues hay quizás 1 punto o 2 puntos de Producto Interior Bruto. Que no digo que no haya que ir a por ellos, sí, hay que ir, pero, por ejemplo, España, a pesar de que tiene un impuesto de patrimonio relativamente bajo, dependiendo de comunidades autónomas, pero ceñido a las grandes fortunas, digamos que no está entre los países que recaudan menos, está más o menos en torno a la media. Respecto al tema de los impuestos sobre sociedades. Bueno, yo en este sentido soy un poco socialdemócrata nórdico, ¿vale? Es decir, en los países nórdicos hay básicamente un pacto de no agresión entre la clase trabajadora y la clase y los capitalistas, entre comillas, ¿vale? El pacto de no agresión es que tú básicamente no gravas los beneficios que se reinvierten. Y básicamente tú no maltratas, digamos, al capital que, digamos, genera empleo, digamos, al capital que genera beneficios y que no se retiran esos beneficios, sino que se reinvierten. O sea, sí gravas probablemente los dividendos, gravas las rentas, pero no gravas, digamos, al capital. ¿Vale? Y ese pacto en los países nórdicos funciona bastante bien. O sea, los impuestos sobre los beneficios empresariales en los países nórdicos, que algunos tenemos como modelo a seguir, son relativamente bajos, ¿vale? Después gastan muchísimo, pero no lo recaudan, digamos, yendo al impuesto de sociedades, lo recaudan por otros medios. Uno de los medios es el IVA. O sea, el IVA es muy alto en estos países
Y nosotros, en cambio, tenemos un IVA muy bajo, lleno de agujeros, digamos, desde la asunción de que con eso estamos, digamos, protegiendo a las clases más desfavorecidas. Pero cuando estamos protegiendo a las clases más desfavorecidas con el IVA del 10%, que en realidad tampoco estamos protegiendo a las clases desfavorecidas, estamos protegiendo a determinados sectores empresariales que creemos que para hacerlos competitivos tienen que tener precios bajos, como la hostelería, ¿no? Entonces nos estamos privando de muchos recursos que podríamos gastar en programas redistributivos, ¿vale? Entonces, el capital en este marco internacional, digamos, ¿le puedes exprimir mucho más? Pues tengo mis dudas. Me gustaría, yo también soy de los que les gusta exprimir al capital, pero tengo dudas de que podamos y de que nos convenga y de que no tengamos alternativas, digamos, políticamente bastante más viables. Joseba, y luego hay otra palabra y luego otra palabra. ¿Respetamos el orden? Sí, ¿te sí, parece? sí, claro. Iba Joseba. No, que Joseba cede la palabra. Sí, deja el micrófono. Perdón, sí, y luego Joseba. Sí, vale. está claro. Hola, agradezco un montón el conocimiento que habéis compartido con todos los que estamos aquí. Y bueno, voy directa a la pregunta. ¿Dónde situáis a otros agentes sociales, aparte de Papá Estado, en lo que parece centrarse estos temas de redistribución, predistribución? Y me estoy refiriendo primero al papel que juega el cuarto sector, la iniciativa ciudadana, el tercer sector, otra serie de aspectos, la economía social, y qué acciones pueden plantearse desde estos agentes en esto que estamos hablando de redistribución, predistribución. Y es algo que ya empezaba, que lo ha sugerido Fantova y algún otro más, y me gustaría que se ampliara un poquito más el tema. Gracias. Sí. Bueno, efectivamente, es verdad que a veces tanto el debate político como el estudio académico de las políticas públicas, yo alguna vez he dicho que parece como el combate entre dos boxeadores sonados, que son el Estado y el mercado, que se siguen golpeando ahí como si solo fueran los dos únicos actores. También he dicho alguna vez que la idea de un tercer sector en las ciencias sociales es bastante extravagante, ¿no? O sea, la formulamos, la defendemos, pero claro, mucha gente dice, hombre, es que llamarle tercer sector, darle la misma envergadura, por decirlo así, como actor social a ese conglomerado de... Bueno, pues yo creo que sí podemos hacerlo, es decir, que sí de alguna manera hay diferentes fenómenos sociales y procesos sociales que nos ayudarían a pensar que junto a esos dos boxeadores sonados pues hay una emergencia pues, de elementos comunitarios, participativos, de nuevas formas de innovación social que podrían ser prometedoras, ¿no? Yo ponía el ejemplo antes de cómo pues, desde la plataforma de afectados por la hipoteca se puede hacer un proceso social que se convierte en político y que llega a lo institucional. Y bueno, pues ahí tenemos una enseñanza de un actor social que ha formulado y ejecutado de una manera nueva vamos a decir, esa interacción entre agentes, ¿no? Entonces yo diría, bueno, pues vamos a ver, y yo sí que creo que puede ser prometedor, también en el sentido de recuperar lo comunitario, ¿no? En el fondo, todo el debate político y económico ha invisibilizado mucho el mundo de los cuidados, el mundo de las relaciones, el mundo de lo que no tenía precio y parecía que todo era redistribución de recursos económicos y bueno, descubrimos que hay un montón de fenómenos sociales, relacionales, comunitarios que tenían lugar en el subsuelo y que no estaban visibilizados y de alguna manera estas nuevas formas de convocar, como haces tú a otros agentes sociales, pues nos ayudan a verlo, ¿no? Lógicamente, esa racionalidad científica relativa que le damos a esta mirada y sobre todo la acción performativa de al nombrarlo, quererlo hacer real y participar en ello es lo que nos une, es decir, de alguna forma creemos que es posible y hay que impulsarlo, es decir, no está escrito que vaya a tener un impacto real en ese escenario que Pau dibujaba globalizado donde realmente bueno, pues en el palco del Bernabéu pasan muchas cosas que no sabemos exactamente cuáles son, pero donde los actores juegan a otro juego, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que ver qué posibilidades da esas nuevas dinámicas, pero yo sinceramente creo en ellas, sobre todo porque creo en el factor humano.
Y el factor humano ha demostrado muchas veces en la historia de la humanidad, o bien desde el liderazgo carismático basado en la ética, o bien desde una iniciativa más individual o comunitaria, pues que pueden cambiarse las cosas, y de eso también hay evidencia, por decirlo así, ¿no? Bueno, efectivamente, lo decíamos antes, las políticas públicas también se toman y deben tomarse como su propio efecto deseado el incentivar esa economía solidaria, esas empresas de inserción, ese tercer sector participativo y autogestionario. Es decir, lo ha dicho también Xavier, ¿no? Esas cláusulas sociales, todas esas técnicas y esos procedimientos, tenemos el concierto social, tenemos diferentes fórmulas que en el fondo buscan eso, buscan el empoderamiento de nuevos agentes y actores sociales que generen una conversación más inclusiva en la sociedad. Y efectivamente, las personas que tienen aquí responsabilidades políticas pues tienen que pelear con el derecho administrativo y con la transposición de la normativa europea y con todo ese trabajo jurídico para buscar formas realmente esbeltas, inteligentes y eficaces de que la política pública desencadene empoderamiento comunitario y autogestión solidaria en lugar de desincentivarla o inhibirla, ¿no? Bueno, en cuanto al papel del tercer sector, etcétera, y otros, bueno, de otros agentes sociales de los que no se han mencionado aquí, me parece que para la riqueza del diagnóstico de los problemas, etcétera, son fundamentales. Dentro del discurso de la inversión social y de la crítica que se le ha hecho, una de las críticas que se le ha hecho tradicionalmente ha sido que a lo mejor era una excusa para descargar responsabilidades, por un lado, que pretendía hacerlo a la responsabilización individual y, por otro lado, descargar responsabilidades del Estado en el tercer sector, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, puede ser unos agentes muy valiosos en ese sentido, pero con cuidado, ¿no? Porque, como he comentado anteriormente, es lo que está pasando con todos los bancos de alimentos. Se está descargando la responsabilidad del Estado en personas que con muy buena voluntad están dando de comer a la gente, están paliando el hambre en las sociedades, pero se obvia que es una responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que son agentes fundamentales, pero bueno, que con un recorrido dentro de todo esto de la inversión social, pues que bueno, a valorar, digamos. Primero, felicitaros por el magnífico seminario que hemos tenido. Para mí ha sido muy ilustrativo. Pero yo quería hacer dos breves comentarios. Uno para ti, Pau, porque has dicho unas cosas. Yo, como defensor de los derechos de las personas mayores, cuando has hablado del tema de las pensiones, que es un tema para nosotros muy crítico, pero muy crítico, has mencionado el tema de las viudas. Y yo solamente te quería decir que hay un libro de una señora catalana, catedrática, que habla de la contribución de las personas mayores a la economía de Euskadi. Y sería muy ilustrativo que leyerais ahí para comprender lo que yo ahora quiero decir. En primer lugar, el tema de que se está planteando es que si las pensiones de las viudas son asistenciales o son contributivas, es un tema con un calado muy de fondo. No todas las personas son catedráticas ni han tenido un trabajo fuera de casa. Concretamente, en Euskadi la mayoría de las viudas se han dedicado a las faenas de su casa. Aquí ha habido mucha familia numerosa, mucha familia de 4 y 5 hijos. Siguen sosteniendo a la familia, siguen haciendo cuidadas a las personas mayores y siguen ayudando económicamente, diríamos, a sus hijos que tienen un trabajo precario. El papel de las viudas para nosotros es fundamental y creo que hablar de que si les hace falta o no les hace falta, han estado en casa, han compartido la seguridad social con su marido y tienen tanto derecho a tener una pensión de seguridad social del 52%, que a nosotros nos parece escasa. Y ahora un comentario que ya voy para
para Fernando. Tú has comentado el tema de los cuidados, pero has comentado también que las personas mayores, sobre todo al final de su vida, el último año de vida, consumimos un gasto sanitario increíble. Bueno, yo creo que no somos una carga, porque ese mensaje peyorativo nos lleva a decir que los mayores somos una carga, sino que yo quiero reivindicar que aportamos más a la sociedad que lo que costamos, nada más. Sí, yo libre medios de realmente cuestionar, digamos, la aportación y el derecho que tienen las personas a pensiones dignas. Todo lo contrario. A ver, yo de hecho soy partidario de incrementar muchas pensiones y de disminuir otras. Es decir, hay pensiones que son indignas y que yo aumentaría. Y hay pensiones que son excesivas en un marco en que hay personas en situaciones de necesidad bastante más importantes que, digamos, una persona que tiene una pensión máxima de 2.500 convive con otra persona que tiene una pensión de 2.500 y probablemente tenga riqueza acumulada, patrimonio acumulado que le pueda rentar, digamos, o ingresos adicionales. Es decir, yo no creo que, digamos, en esta situación en que estamos viviendo, en otras situaciones quizás sí, pero, digamos, los hogares de pensionistas, pues en hogares de pensionistas tenga que haber más de 5.000 euros, ¿vale? Y digamos, y hay hogares de pensionistas, es decir, en este momento hay 700.000 pensionistas en España que están cobrando la pensión máxima, ¿vale? La pensión máxima de 2.500 euros, ¿vale? Entonces, digamos, ahí hay un ajuste posible para que no haya, digamos, pensionistas que estén cobrando 200 euros, ¿vale? Por otra parte, yo no me estaba refiriendo a las viudas en situación de mayor desprotección. Es decir, hay 2 millones de viudas, o de viudas y viudos, ¿vale? Hay 2 millones. De esos, hay 800.000 que tienen una pensión de viudedad y tienen algún otro tipo de ingreso, o salarial, o de pensión de jubilación propia, ¿vale? Yo, en todo caso, si planteaba una racionalización, la planteo allí, ¿vale? Yo no me interesa, todo lo contrario, yo no me interesa dejar a nadie desprotegido, sino proteger a los que no están protegidos, y para eso necesitamos determinados recursos. Digamos, que los derechos deriven de la actividad de los maridos, digamos que está empezando a dejar de tener sentido. Y en ese sentido, yo creo que los derechos tienen que individualizarse y que las personas, digamos, deben tener acceso a una garantía de ingresos con independencia de si estuvieron casados, no estuvieron casados, etcétera. Es decir, yo la garantía de ingresos no se la cuestiono a estas viudas. Y un último apunte, que es, dices muy ciertamente que hay, digamos, muchas personas mayores que están apoyando a las generaciones más jóvenes, ¿vale? Yo creo que lo que estoy abogando es por una situación en que estas personas mayores con sus recursos escasos no tengan que estar apoyando a las personas más jóvenes que no tienen ninguna garantía de ingresos. Es decir, esta solidaridad familiar básicamente se da por la desprotección de las personas jóvenes, ¿vale? El hecho de que, digamos, se lleve a cabo esta solidaridad familiar básicamente nos está hablando de las lagunas del estado de bienestar. Y digamos que se vehicule así la protección de las personas jóvenes es muy ineficiente y muy inequitativo. Es decir, si tú tienes la suerte de tener unos padres, o sea, eres joven y tienes la suerte de tener unos padres con unos ingresos por pensión o por mercado de trabajo adecuado, tú estás protegido, ¿vale? Si no tienes esa suerte, básicamente estás a la intemperie.
De hecho, las concentraciones de más precariedad se dan en el caso de las personas mayores con ingresos bajos que tienen que sostener a hijos sin ingresos, ¿vale? Pero el problema fundamental es que los hijos no tienen ingresos. Y después se le suma el problema de que suele darse en conjunción, en combinación este elemento, ¿vale? Entonces, por favor, que no se entienda esto como un ataque a las pensiones, todo lo contrario, es todo lo contrario, es, digamos, vamos a dotarnos de los instrumentos más adecuados para que los pensionistas, todos ellos, estén bien protegidos y al mismo tiempo puedan estar protegidos otros grupos sociales a los que los pensionistas pueden terminar transfiriendo recursos, pero fundamentalmente cuando son pensionistas con bajos recursos. De los impuestos que pagamos todos los españoles, ¿no?, para pagar pensiones, ¿no?, que en muchos casos, como decía Pau, pues son de 2.500 euros, bueno, 2.000 cuando le restas la retención de IRPF, ¿no? Claro, eso no puede ser. Entonces, claro, al mismo tiempo, ¿por qué es políticamente tabú todo este tema? Pues también hay que entenderlo, ¿no? Es políticamente tabú porque, bueno, pues, digámoslo claro, ¿no?, la derecha económica en este país nunca ha renunciado a privatizar el sistema de pensiones. Y, por tanto, eso ha generado una reacción numantina en determinados partidos políticos y en los sindicatos, ¿no?, en el sentido de que las pensiones no se toca un pelo, ¿no? Entonces, quizá, y digo solo quizá, aunque soy muy pesimista al respecto, ¿no?, quizá si desde la derecha económica y social y desde los partidos de la derecha se tuviera un compromiso firme, garantizado, con un sistema de pensiones digno y público, a lo mejor otros partidos y sindicatos en el otro espectro, en el otro extremo del espectro político, podrían abrir su mente a algo que no fuera "no nos toquéis el sistema de pensiones", ¿no? Bueno, pues yo quería hablar de... hemos hablado de prestaciones para mayores y quería hablar, Pau ha hecho algún comentario sobre prestaciones para niños. Has hablado de las prestaciones familiares, que es uno de los elementos donde tanto Euskadi como España se diferencian más de los países en los que en otros aspectos estamos mucho más cerca. Entonces, yo quería preguntaros, en especial a Pau, pero a cualquiera de la mesa, sobre qué papel en una estrategia de inversión en la infancia y en una estrategia que esté enfocada a la reducción de la reproducción de la desigualdad, qué papel tienen esas prestaciones infantiles, esas ayudas económicas a las familias con hijos. ¿En qué medida, en el contexto actual de pocos recursos, debemos buscar unas prestaciones universales o unas prestaciones más selectivas? ¿Y cuál puede ser la mejor vía para... Se ha hablado de... Aquí tenemos un debate claro, podemos mejorar la protección económica de la infancia mediante la RGI, podemos potenciar la protección económica de la infancia mediante sistemas de ayuda a las familias más universales, podemos hacerlo incluso mediante medidas fiscales. Entonces, primero, ¿qué importancia tienen? Quizá mi pregunta es, ¿no es más importante invertir en la educación, invertir en la intervención socioeducativa, invertir en la intervención cultural? ¿O realmente tienen esa importancia, la importancia que a veces se les da a las prestaciones económicas? Y si la tienen, ¿cuál puede ser la estrategia? ¿La de la focalización más o menos focalizada, más o menos abierta, o la de la universalización? A ver, digamos, hay bastante evidencia, evidencia fundamentalmente anglosajona, que muestra que es evidencia anglosajona, digamos, con instrumentos muy poderosos de análisis, análisis cuasi experimental, análisis longitudinal, que muestra que la transferencia de pequeñas cantidades de recursos a familias desfavorecidas normalmente va asociada a mejoras en los outcomes, en los resultados
educativos, sanitarios, etcétera, etcétera. Hay estudios preciosos en ese sentido, digamos, que muestran, pues yo qué sé, que una determinada comunidad india que se instala un casino, digamos, en condiciones parecidas a las que planteaba Borja en relación a Alaska, ¿no? Y se administran determinadas cantidades de dinero que genera este casino, determinadas partes del beneficio. Y como eso, digamos, tiene efectos fundamentalmente positivos para las familias con niños. Y no son grandes cantidades, pero eso se mide en relación a niños parecidos de la comunidad de al lado y se ve que el efecto es bastante poderoso. Digamos, esa administración de transferencias se ha estudiado en diferentes lugares y los efectos, digamos, en general, son muy positivos y hay una evidencia acumulada al respecto bastante interesante. Entonces, ¿tenemos que hacerlas universales o mantenerlas focalizadas? Digamos, aspirar a la universalidad es muy deseable en la medida en que ayuda a generar consensos generales, ¿vale? En la población todo el mundo puede contar con ellas y todo el mundo las espera y eso, digamos, previene dinámicas de desafección de determinados colectivos de clase medias que entienden que son solo ayudas para los más desfavorecidos y en ese sentido, digamos, dejan de apoyarlas y políticamente los partidos entienden que apoyarlas no les va a resultar rentable electoralmente y dejan que se mueran, ¿no? Entonces, ¿dónde está la solución? Digamos, dada esta contradicción, ¿dónde está la solución? Pues probablemente en el término medio, ¿no? Es decir, probablemente es difícil impulsar en un marco de restricciones presupuestarias, es difícil impulsar ayudas para todo el mundo. O en todo caso, si se impulsaran ayudas para todo el mundo, tendrían que ser ayudas muy reducidas y en todo caso focalizar, digamos, un volumen de una parte de esa transferencia para hacerla más generosa con familias más desfavorecidas. Probablemente la introducción de todo esto en el sistema fiscal ayudaría, ¿vale? Ayudaría en la medida en que, digamos, este proceso sería relativamente automático y estructural. Es decir, metes las ayudas a familias desfavorecidas en un sistema fiscal que abarque a toda la población en forma de impuesto negativo que pueda beneficiar a todo el mundo y entonces invisibilizas relativamente quién se beneficia y quién no, ¿vale? En el fondo, lo que estás haciendo con esto es extender ayudas que ya existen. Es decir, el sistema fiscal tiene ayudas para las familias con niños, pero las tiene para las familias con niños que hacen la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, las deducciones existen, pero solo se benefician las familias de clase media. Eso básicamente conllevaría, y se pueden beneficiar mucho, es decir, las madres trabajadoras con niños de 0 a 3, pues ayer me contaban que podían llegar a ganar, acumulando deducciones, podían ganar varios miles de euros, ¿vale? Frente a los 291 que ganan las familias, que reciben las familias desfavorecidas con un niño y tienen ingresos muy bajos y no se benefician de la deducción fiscal, ¿no? De esto sabe todo más José Antonio, y igual he dicho alguna tontería, pero digamos que la historia está en que en este momento no solo estamos renunciando a un instrumento muy potente, sino que estamos utilizando transferencias, pero solo para las clases medias, ¿no? Entonces, digamos, la acumulación de estos elementos pues me lleva a pensar que es absolutamente necesario y apropiado, digamos, extender esas protecciones. No sé si, Luis, tenías una última pregunta pequeñita. Un comentario. ¿Hay tiempo o no? Si eres capaz de... 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Sí, hay un tema que a mí, por ejemplo, me preocupa en lo que habéis dicho y tiene su base, digamos, en el problema generacional o de solidaridad intergeneracional que ha planteado Noguera y que está detrás de algunas cosas
que se han dicho respecto a la racionalización del gasto, etcétera. Yo creo que la clave respecto a ese tema no está tanto en la parte esta de racionalización del gasto, especialmente pensiones, al menos en términos masivos y en términos de ciertos sectores, sino que está en el fondo del problema que nunca se ha abordado en este país. Mi intervención iba un poco en esa línea. Bueno, me refiero a España. Yo creo que aquí es un poquito distinto, aunque bueno, o al menos los resultados han sido distintos. Yo creo que el gran problema está en ver de alguna manera cómo se consiguen aplicar medidas de inversión social, redistributivas, que hagan que se resuelva ese problema, en base al cual yo creo que de alguna forma será más fácil abordar, digamos, el reto de las pensiones. El problema de las pensiones, en mi opinión, no está tanto en que se nos diga, por ejemplo, yo ya voy a llegar a ellas, en que se nos diga, por ejemplo, en el futuro, decir, oiga, lo vuestro lo reajustamos 3% hacia abajo. El problema está en que se haga de la forma en que se ha hecho hasta ahora. Es decir, bueno, ya resolveremos el problema 40 años después. Y entonces, para que eso no ocurra, no creo que nuestro objetivo sea tanto, debe centrarse tanto en ver qué problema plantea la viudedad, tal o cual, sino en el otro tema. Es decir, cómo podemos hacer que se resuelva de alguna vez el problema de esa diferencia de oportunidades que hay entre las personas jóvenes y el resto. No, yo sobre lo que preguntaba Joseba, efectivamente, dos cositas. A ver, el tema universalismo-focalización. Claro, lo que está claro y no podemos negar y hemos de tener siempre en cuenta es que va a haber siempre un trade-off, ¿no? Es decir, a más cobertura, menos intensidad con los recursos disponibles, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta en situaciones como la actual, en la que hay urgencias sociales relativamente importantes, ¿no? Y lo digo desde la simpatía total con el universalismo en política social, pero claro, esto hay que calibrarlo también en términos del contexto que tienes, ¿no? Y en segundo lugar, que en la línea de lo que decía Pau, efectivamente, cuanto más integres prestaciones e impuestos, ¿no? Cuanto más el sistema fiscal esté integrado con el sistema de prestaciones sociales, el dilema entre universalismo y focalización se tiende a diluir, ¿no? Porque efectivamente tú estableces el control de ingresos a través del sistema fiscal y pues ya automáticamente, ¿no? Eres contribuyente neto o eres beneficiario neto, ¿no? No por casualidad, muchas de las propuestas de renta básica universal que hemos visto que algunos partidos proponían en algunos países, ¿no? En Francia, igualmente en España, etcétera, cuando te las miras en detalle y bajas a la letra pequeña, en el fondo son esto, ¿no? Son propuestas de impuesto negativo o de renta garantizada con un tramo de crédito fiscal, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque al final resulta un poco absurdo, ¿no? Yo me he ido convenciendo de esto con los años, ¿no? El darle a todo el mundo la renta básica ex ante y ex novo para después de un porcentaje muy importante de la población tenerla que recuperar otra vez con la otra mano con el sistema fiscal. Pues hagámoslo todo de forma integrada, ¿no? Y acabamos antes, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues decía Maya que los nórdicos casi siempre son ejemplo de todo. Nosotros vamos a hacer, Joseba y yo, hoy una despedida a la nórdica, o sea, austera, en la que simplemente dándoos las gracias por venir y dándoles las gracias a los ponentes por participar vamos a finalizar el acto. Muchas gracias.